Muy buenas noches a todos. Un nuevo vídeo tratando el tema de la lengua. Os vengo a hablar de Stephen Oppenheimer, que escribió un libro que en inglés se dice The Origins of the British. En castellano, en español, El origen de los británicos. Es profesor de la prestigiosa Universidad de Oxford. Sitúa el origen genético de los británicos e irlandeses en los habitantes de un refugio climático a orillas del mar Cantábrico norte de España, que tras la glaciación colonizaron toda Europa, terminando gracias a las evidencias científicas con los mitos en los que se sostenían las anteriores teorías, que ya no se pueden sostener más, pues las numerosas pruebas de ensayos genéticos realizadas y publicadas por Stephen Oppenheimer dejan con claridad y fuerza la afirmación que los británicos descienden de los pueblos ibéricos. En mi artículo señalo también que en su libro no solo se evidencia dicha afirmación, dando lugar a otras de mayor envergadura, que todas las tribus de Europa son descendientes del Homo sapiens procedente y originario del norte de la península ibérica. No escribo para fanáticos, sino para buscadores de la verdad. Una coletilla ahí intercalé en el artículo, porque estoy escribiendo artículos de lengua. El trabajo de Stephen Oppenheimer es el más serio al respecto, ratificando el trabajo que otros autores europeos ya habían apuntado en la misma dirección. Así es, el libro nos narra cómo en la última gran glaciación existió un gran refugio climático. Un Edén, donde un grupo de hombres de Cromañón pudieron asentarse y sobrevivir, escapando así de las temperaturas extremadamente frías que azotaban el resto de Europa y buena parte del mundo. Cuando comenzó el deshielo, hace 15.000 años, según el autor, Stephen Oppenheimer, o hace más, según otros, las tribus ibéricas comenzaron a extenderse por aquellos lugares inhabitados durante miles de años por causa del clima. Oppenheimer coteja los datos genéticos disponibles en la actualidad, diferenciando entre hombres y mujeres, pues también se ayuda del análisis del ADN mitocondrial, que solo se transmite por las hembras de una especie. Esto lo llevó hasta una ancestral madre común, a la que el profesor llama en su libro Vera. Lo escribe con V, pero le llama Vera. Y qué curioso de que el profesor, tras esos estudios genéticos, te dice de que evidentemente los orígenes de los habitantes de las Islas Británicas y de Irlanda y de Inglaterra, Escocia, proceden de esas tribus íberas que con el deshielo fueron colonizando esas tierras que habían estado inhabitadas durante tanto tiempo. Pero me llama la atención cómo a esa madre ibérica, a esa hembra de la que proceden esas tribus que se van extendiendo por toda Europa, le llama Vera. Aunque lo escriba con V, le llama Vera. Lo que quiero decir es que qué tipo de información tienen estas personas para describir, para acercarse tanto a esa mitología de los Pérez y de los Payos, ¿no? Curioso. En su libro, la Eva vasca dice: esto lo llevó a una ancestral madre común, que el profesor llama Vera. Yo entre paréntesis le he puesto Vera con B. En su libro, la Eva vasca dice: procedente del refugio del Cantábrico, y aunque muchos de nuestros lectores prefieran llamarla la Dama Vere, el profesor Stephen en su libro también señala a una prima rusa a la que llama Elina, ya que de ella proceden muchas tribus del este de Europa. La madre de los Uk, le pongo yo entre paréntesis con una interrogación. Curioso es de que uno de los nombres de Margot fuera Elena, y este hombre, cuando estudia la genética de los pueblos británicos,
se da cuenta de que en su totalidad la mayoría provenía de la Vera vasca. Pero también te dice que hay un 10% de personas que llegaron a colonizar esa tierra provenientes de una prima llamada Elina, que pero reconoce que Elina vendría de Vera, asegurando lo que ya he expuesto anteriormente, que todos los racimos genotípicos proceden del mismo origen, el norte de Iberia, que se extendieron hacia el norte hace 16.500 años. Este hombre te dice que un 10% de los genotipos de los británicos proviene de Elina. Entonces tendría un gran porcentaje que provenga de Vera, pero un 10% fueron de personas que vinieron de la Elina. Pero te dice que Elina también proviene de Vera. Eso quiere decir que de las extensiones que hicieron las tribus íberas con el deshielo, encontraron rápidamente otro refugio en lo que hoy día es la actual Ucrania. Y en ese tiempo en que se fue deshielando toda Europa, pues a la misma vez el Homo sapiens prosperó mucho en esa zona de la estepa ucraniana, porque también allí se consiguió las condiciones suficientes como para considerar aquel lugar un refugio climático, pero que provienen de esas tribus íberas, lo cual, claro, al estudiar se da cuenta de que venían esos Uk hacia allí, ¿no? Pero que todos provenían de la misma raíz común. Asegurando lo ya expuesto anteriormente, que todos los racimos de genotipos proceden del mismo origen, el norte de Iberia, que se expandieron hacia el norte hace 16.500 años. Las afirmaciones del autor e investigador arrojan mucha luz en el asunto en cuestión debido al buen proceder en el método científico, permitiéndole hablar de porcentajes de cronología, además de poder señalar lugares geográficos. Permitiéndole hablar de porcentajes, porcentajes genéticos, de carga genética, de cronología, además de poder señalar lugares geográficos. Sus conclusiones son muy claras al respecto. Los británicos provienen en un porcentaje amplísimo de los descendientes de Vera, la madre íbera, en un 10% de Elina, tribus que llegan después procedente de un fuerte enclave localizado en la actual Ucrania. Y más tarde, la llegada de los vikingos, nórdicos, escandinavos y normandos. En el artículo digo, disculpen esta tautología. Solo deseaba expresar de cuántas maneras son nombradas estas últimas tribus que llegaron. Los últimos que llegaron fueron los vikingos, y lo que hago yo es nombrarlos de muchas maneras que los nombra la historia, para que no nos hagan un lío. Eso a los que llaman vikingos también en algunos libros los llaman nórdicos, en algunos libros los llaman escandinavos y en otros libros los llaman normandos, pero son los mismos. Los pueblos procedentes de Escandinavia, de Dinamarca, de Islandia. Entonces, ¿qué es lo que ve Stephen Oppenheimer? Que los últimos en llegar son los vikingos, pero que reconoce que estos vikingos a la misma vez también son descendientes de Vera. Esto también Stephen Oppenheimer deja clara la afirmación de que tanto vikingos como helinos ucranianos proceden a su vez de Vera. Bueno, pues este es uno de los últimos artículos que he escrito para aportar otra ficha más que nos ayuda a ver el panorama. He expuesto el trabajo de Stephen Oppenheimer, el autor de The Origins of the British, y quiero añadir una cosa. Este profesor ha hecho un gran trabajo, muy serio y muy científico, pero también quiero recordar de que muchos otros, con también trabajos científicos, utilizando la ciencia de la etimología lingüística y el estudio de los topónimos, habían llegado a las mismas conclusiones. Lo que sí que os puedo decir es de que mejor tratados con respecto al iberismo están siendo los extranjeros históricos que han estudiado el arte del iberismo que los propios ibéricos a la hora de arrojar luz en este sentido, ¿no? Como que los trabajos de esas personas, como el profesor Arturo Rivero Meneses, el profesor Rivero Meneses, pues también llegó a las mismas conclusiones.
Pero este señor no hizo estudios genéticos, hizo estudios de fósiles humanos y hizo estudios de la toponimia y llegó a las mismas conclusiones. Le dedicaré un vídeo a este señor y nada, hasta aquí hemos llegado con este capitulito de hoy de estudios de la lengua. Una ficha más para el panorama. Un beso y un abrazo. Hasta pronto.